En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos en el capítulo 6 del libro de Lucas, del versículo 1 hasta el versículo 5, donde hay un incidente en el día sábado, donde Jesús siempre el día sábado en su predicación, él era un predicador itinerante que andaba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea y por todos los pueblos. Y el Señor, en su predicación, en el día de reposo, porque era costumbre que los israelitas se reunían en las varias sinagogas. Allí en las sinagogas se adoraba a Dios, se ofrendaba, como también se leía los libros del Antiguo Testamento, y era invitado algún maestro que tenía ya el prestigio, la fama, la idoneidad para dar una explicación de las Sagradas Escrituras. Y como Jesús era conocido por su sabiduría y también como profeta que hacía milagros y sanidades y también liberaciones, entonces cuando él llegaba a una comunidad, lo invitaban el día sábado a leer una porción de las Escrituras. No sabemos si ya estaba estructurado o establecido qué porción de las Escrituras del Antiguo Testamento había que leer, o era una libertad que se tomaba el rabino cuando era invitado a dar una charla, si él podía escoger esa escritura. El asunto es que toda enseñanza, toda predicación que se hacía en las sinagogas se basaban en las Sagradas Escrituras. Entonces dice aquí que un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían y restregaban con sus manos. Y algunos de los fariseos dijeron que por qué se hacía eso, que se estaba quebrantando el día de reposo, porque agarrar espigas, restregarlas con la mano y comérselas, para ellos era un trabajo. Pero no, las Sagradas Escrituras decían que era lícito, de que los pobres podían tomar de lo que se había sembrado y comer y satisfacer así su deseo de comida, es decir, poder así mitigar su hambre y alimentar su cuerpo. Es que todas las instituciones, como ya dije el día de ayer, todas las instituciones que hay en el mundo, sean instituciones seculares o religiosas, amados hermanos, todas esas instituciones es para beneficiar a la raza humana, es para que el ser humano se beneficie y desarrolle su potencialidad, desarrolle completamente las facultades que Dios le ha dado respecto a su vida. Entonces aquí vemos que se reprocha a los discípulos, y entonces el Señor le respondió, porque le respondió y le dijo: ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre? Allí estaban los discípulos tomando así en la orilla del camino, tomando de las espigas del trigo, y restregaban, y los granitos de trigo los masticaban y se los comían. Entonces el Señor le dice: ¿ni aún así habéis leído en el Antiguo Testamento lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban?
entró en la casa de Dios, tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Y comió él, y dio también a los que estaban con él. Y él les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué es lo que está tratando de explicar al Señor? A la luz de la interpretación de la ley del Antiguo Testamento de los fariseos y escribas, ese pecado de David era un pecado gravísimo, mucho más grave que agarrar las espigas, restregarlas y comerlas. Aquí está diciendo que los panes de la proposición solo le era lícito comer a los sacerdotes. Y David no era sacerdote. David era de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Y allá andaban varios soldados con él y todos tenían hambre. Y David entró al templo, entró a la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, que se lo dio el sacerdote que ministraba en la casa de Dios. Y él, con toda tranquilidad, con limpia conciencia, se comió el pan. Su sed fue, su hambre fue satisfecha. Y él le dio también a todos los demás que estaban con él. Entonces el Señor les está siempre recalcando que el sábado es para beneficiar al ser humano. No es para quitarle la oportunidad al ser humano de recibir un bien de parte de Dios. Es para que el hombre se beneficie. Y en realidad, lo que Cristo hacía era trabajar. Él trabajaba en lo sagrado. Él predicaba, él sanaba a los enfermos y eso era trabajar. Y también el día sábado el Señor trabajaba, no un trabajo físico, porque Jesús no se iba el día sábado a trabajar en la carpintería. Recuerden que él era carpintero o fue carpintero mientras no estuvo en el ministerio, pero él trabajaba, nosotros trabajamos. Los pastores trabajamos, los evangelistas, los maestros, los misioneros, trabajamos. Solo que nuestro trabajo es un trabajo donde ministramos las cosas sagradas de Dios, pero es un trabajo. Y nuestro trabajo, el ejercicio del ministerio, es para beneficiar al ser humano, a la raza humana. Es lo que hacía Jesús. El día sábado Dios trabajaba, Dios hacía salir el sol, Dios hacía que cayera la lluvia, Dios trabajaba para que todas las leyes siguieran en vigencia para beneficiar al ser humano. Él hacía salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Cristo está diciendo que Dios siempre ha trabajado. Dios trabaja el día sábado. Y yo trabajo, dijo Jesús. Sin embargo, Jesús nunca enseñó que el día sábado se trabajase en los trabajos físicos, porque como esta institución del sábado fue dada para beneficiar a la raza humana y principalmente al pueblo del pacto, que es el pueblo de Israel, entonces todos los israelitas iban al templo o a las sinagogas y ese día lo dedicaban para glorificar a Dios y para instruirse en la ley, en las enseñanzas de las escrituras del Antiguo Testamento. Y si había algún enfermo y alguien lo sanaba, eso era para beneficio, porque para eso fue instituido el día sábado. Así que hagamos bien,
no solo el sábado, no solo el domingo, hagamos bien todos los días, porque todos los días pertenecen al Señor y porque desde la venida de Cristo acá a la tierra hemos adquirido el conocimiento de que la vida es sagrada. Por eso el salmista dice en el Antiguo Testamento, este es el día que hizo Jehová. Todos los días los hace el Señor. Me alegraré y me gozaré en todos los días que el Señor hace. Muy bien, entonces la gran lección aquí, la aplicación de este pasaje a nuestra vida en el contexto de la vida gentil, porque nosotros pertenecemos a la iglesia gentil, es que todos los días son para el Señor y que todos los días es para hacerle el bien a los demás y que tenemos la libertad de hacer el bien porque no estamos sujetos a una ley ceremonial. Somos libres de hacer el bien. Hay lugares donde nosotros vamos a trabajar y donde nos dicen que tenemos un día y medio de reposo, y el sentido común y la sabiduría y la guianza del Espíritu Santo nos enseñan de que debemos de utilizar y redimir el tiempo, las horas, los minutos de cada día, y darle el mejor uso. Eso es redimir el tiempo, dar el mejor uso al tiempo, el tiempo para la honra, para la gloria de Dios y para el beneficio de nuestra propia vida. En el versículo 6 del capítulo 6 de Lucas dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano. Era la mano derecha y le acechaban los escribas. Mire, ellos no entendían, ellos creían que la interpretación privada propia de ellos era la correcta. Le acechaban. Vamos a ver si hace un milagro para acusarlo que está quebrantando el día sábado. Ellos eran los que habían desvirtuado el significado correcto del día de reposo. Ellos. Entonces le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría. Para ellos era un pecado, un quebrantamiento del día de reposo sanar. Jesús hasta les puso ejemplo. Estos mismos fariseos y escribas que tenían animales les daban de comer. Si había algún animal que caía en una zanja, en un pozo, tenían que trabajar para sacarlo. Para ellos, el ser humano tenía menos valor que los animales. Entonces Jesús sanó porque él no se regía por los criterios equivocados, por una teología falsa o por una manifestación de pensamientos llenos de orgullo. Ellos eran sabios en su propia opinión. Y entonces el Señor le dijo, levántate, ponte en medio. Y el hombre se puso en medio. Entonces Jesús les preguntó, os preguntaré una cosa, ¿es lícito el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? Ahí está. Ese es el punto crucial. Ese es el punto, el meollo. ¿Por qué Dios instituyó al ser humano? O el día sábado para el ser humano. Para el bien del ser humano. Para que el hombre descanse físicamente y para que el hombre se beneficie de la gracia de Dios. Este hombre va a ser beneficiado de la gracia, del poder de Dios, del poder sanador del Dios hecho hombre, del Dios que nos visitó, de Emmanuel. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal?
salvar la vida o quitarla. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo, y su mano fue instantáneamente restaurada. Miren, en vez de regocijarse por el poder de Dios, en vez de maravillarse, en vez de decir, hemos visto maravillas, como Dios ha sanado a este hombre, ellos se llenaron de furor, de odio, hablaban entre sí cómo podrían matar a Jesús. ¿Qué es lo que podrían hacer respecto a Jesús? Porque Cristo hacía el bien, el Hijo de Dios que había descendido del cielo para beneficiar al hombre y para instruir al hombre, lo querían matar. ¿Se da cuenta usted, hermano, lo que son los prejuicios religiosos? Por eso Jesús en una ocasión dijo que vendrían días en que muchos cometerían hasta asesinatos. Vendrán días en que a vosotros os perseguirán y os matarán. Y esa gente pensará que hacen un bien a Dios y que están obedeciendo a Dios, cuando están llenos de orgullo religioso y de odio. Cristo dijo de algunos fariseos y escribas y de algunos sacerdotes, vosotros sois hijos del diablo porque me queréis matar. Así que tengamos cuidado con el legalismo. Tengamos cuidado con los prejuicios. Muchas son las predicaciones y enseñanzas que yo escucho por televisión y por la radio, donde el predicador lo que está expresando es puro odio, prejuicio en contra de otros hermanos que están haciendo la obra de Dios. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Bueno, entonces aquí el Señor habla del asunto del legalismo. El legalismo es un peligro grande dentro de la iglesia. Muchos no han conocido la gracia del Señor. Los legalistas del tiempo de Cristo no conocían lo más importante de la ley. Lo más importante de la ley era el amor y la misericordia y la justicia de Dios. Y ellos habían dejado eso y habían dado una interpretación legalista, dejando lo más importante, que era la misericordia, la justicia y el amor. Bueno, en el verso 12 del mismo capítulo 6, Lucas nos relata cómo Jesús pasó toda la noche orando para inquirir del Padre a quienes tenía que escoger para que fueran sus discípulos y posteriormente los apóstoles. En aquellos días, capítulo 6, 12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Mire cuán importante es la escogencia del liderazgo. No sé, no puedo juzgar, pero yo pienso que la escogencia de hombres y de mujeres que van a servir en la obra de Dios en la iglesia local debe de hacerse con mucha oración. La verdad es que nosotros no conocemos lo que hay en el corazón del ser humano. Entonces lo que tenemos que hacer es orar y si es posible ayunar para poder escoger a aquellos que van a servir en los ministerios organizados en la iglesia local. Eso es lo que hizo Jesús. Mire lo que hizo Jesús. En aquellos días él fue al monte a orar. Él estuvo orando varios días. Fue al monte a orar. Y aquí dice que hubo un día que pasó la noche
orando a Dios. Pasó toda la noche, no durmió en ese día. Él estuvo orando, siendo instruido, platicando con su padre, expresando sus anhelos, sus deseos, los planes de trabajo. Eso es lo que hacía el Señor. Y pasó toda la noche. Y cuando era de día, después de horas de oración, después de que Dios le indicó a quiénes tenía que escoger, entonces llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, o sea, enviados o comisionados por Cristo para hacer una labor específica. A Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés, su hermano, a Jacobo, a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, a Judas, hermano de Jacobo, y a Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Ese está siempre en último lugar. Aquí parece que se diera una lista en el orden de importancia y de capacidad que estos hombres tenían para la obra del ministerio. Entonces, y después y descendió con ellos, ya una vez constituido el grupo de discípulos. La enseñanza aquí es que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Y cómo hacer para que en la iglesia local, en la iglesia que nosotros pastoreamos, haya un buen grupo de hombres y de mujeres que se comprometan con el Señor para servirle? Porque es necesario constituir los ministerios para satisfacer las necesidades de la iglesia y de la gente en general. ¿Cómo hacer? Aquí tenemos la pauta, aquí tenemos la norma bíblica. Tenemos que orar mucho, muchísimo. No escoger a personas porque nos es simpática, no por la apariencia. Cristo dice, la obra es mucha, los obreros pocos. Entonces no dice que hay que ir y escoger gente y organizarla así como así, de acuerdo al criterio humano. Dice, rogad pues al dueño de la mies, que es Dios, para que envíe obreros a su mies. Es Dios quien escoge. Lo que tenemos que hacer nosotros como pastores y como líderes que estamos a cargo de una directiva, un conjunto de dirigentes en una iglesia local, es rogar al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Orar y orar. Si es posible, sigamos el ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús, hermano? Hermano pastor, oró toda la noche. Así el Señor no se iba a equivocar. ¿Le habrá sucedido a usted lo mismo que me sucedió a mí en algunas ocasiones cuando he pastoreado? Que no he seguido esta pauta de Cristo, esta pauta bíblica, y habrá usted experimentado el fracaso de que escogió a este y a aquel otro y lo han defraudado. Pues yo también me he equivocado, pero para equivocarnos menos o no equivocarnos, oremos, porque Dios conoce lo que hay en el corazón de los seres humanos. Amado hermano, hemos concluido, al menos hemos agotado el tiempo. No hemos concluido, sino que hemos agotado el tiempo. Yo lo espero mañana para que continuemos escudriñando las Escrituras y derivando de ellas
enseñanzas preciosas, principios que establece la Biblia para que nosotros podamos hacer la obra de Dios de una manera correcta y eficaz. Dios le bendiga, Dios le guarde, ore mucho, confiemos en el Señor. Hasta pronto. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.